Vamos a proseguir este tema de ciclo celular y división, hablando ya de uno de los procesos de división que es la mitosis. ¿Ya? La mitosis. Primero, pero vamos a ubicarnos, para que no quede duda, en cuáles las células y cuándo se hace mitosis y cuáles células y cuándo hay meiosis. ¿Sí? Para eso vamos a hacer un esquemita que hay que tenerlo siempre presente, ¿sí?, en la cabeza cuando se habla de los procesos de división celular. ¿Ya? Obviamente nos vamos a enfocar al organismo que en todo caso es el que más, entre comillas, nos dedicamos, ¿sí?, que es el ser humano. ¿Ya? Entonces, sobre todo en la parte genética, aunque cuando veamos leyes de Mendel nos vamos a centrar un poco en los experimentos que hizo Mendel, que obviamente no fueron en seres humanos, sino fueron en vegetales, en una planta llamada el guisante de jardín, ¿sí? O en Morgan, que lo hizo con moscas, etcétera, ¿no? Pero obviamente en varios de nuestros ejemplos también vamos a hablar de los seres humanos, ¿ya? Entonces, en este caso vamos para que nos ubiquemos bien en el proceso de división, vamos a hablar de los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos, salvo alguna cosa que hoy en día ya está surgiendo, ¿no? Somos todos, pues, producto de esta unión, ¿cierto? Un espermatozoide paterno, obviamente, y un óvulo materno, ¿ya? ¿Por qué digo salvo, ¿no? Porque hay algunas cosas que están empezando a suceder, ¿no? Como por ejemplo la clonación, ¿sí? La sustitución del núcleo de un óvulo con otro núcleo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues decía, ¿no? Normalmente venimos de esta unión, ¿sí? Este es el, vamos a poner paterno, materno, ¿no? ¿Sí? Del cual en la fecundación, ¿sí?, ya los detalles anatómicos, fisiológicos, etcétera, van a verlo seguramente en anatomía, en el capítulo de reproducción, ¿sí? Se forma una primera célula única, ¿no es cierto? ¿Ya? Una célula única llamada cigoto, aunque también en algún texto usan la Z, cigoto, y antiguamente, aunque no es un término ya muy usado, se llamaba huevo, ¿ya? Mejor es usar estas dos acepciones, ¿no?, que son más correctas, por lo menos en nuestro lenguaje usual, ¿ya? Cigoto con C o con Z. Hablaremos un poquito de los cromosomas, ¿sí? Este espermatozoide paterno trae consigo 23 cromosomas. Lo vamos a pintar aquí con azulito. Y el óvulo materno trae consigo también 23 cromosomas, que lo vamos a pintar en rojito. ¿Ya? ¿Vamos? ¿Sí? Bueno, este cigoto, una vez que se ha implantado, ¿no?, pues les decía, en anatomía verán dónde se produce la fecundación, qué tiempo tarda en bajar por la trompa de falopio, implantarse en el útero, etcétera, y empieza el desarrollo embrionario, ¿no? Este es un embrión, ¿ya? Un embrión. Inicialmente, ¿sí?, va a dar origen, obviamente, a 2 células, a 4 células, etcétera, ¿no? Es decir, se va a tener una masa celular, ¿ya?, de células iguales,
¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de división entra en juego? Aquí hablamos de mitosis. Todo esto es por mitosis. No sé con qué color ponerlo. Con negro. ¿Ya? Por mitosis. ¿Sí? Todas las células son idénticas, tienen la misma carga genética. Eso, perdón. ¿No? Como vamos aquí hablamos de 23 pares. ¿Ya? 23 pares. Esta célula tiene 23 pares. Y todas estas células también tienen, cada una de ellas, 23 pares. No se olviden. Un juego, no es un par, ¿no? Un juego, ¿ya? Pues si fuesen zapatos de los izquierdos, ¿no? Vienen de un gameto, los derechos vienen del otro. En este caso, como hablamos de cromosomas, decimos 23 paternos, 23 son maternos, homólogos, ¿ya? No idénticos, homólogos. Un juego es homólogo con el otro juego. ¿Sí? Bueno, y así, ¿no? De repente esta célula después va a dar origen a tres tipos de células, ¿sí? El endodermo, ¿no? El endodermo, ¿no? Vamos a escribir para que no se lee, sí. Endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Decía, dentro, al medio y afuera, ¿no? Tres tipos de tejidos básicos iniciales, ¿ya? Los que obviamente después cada uno de ellos pues va a ir dando origen a diferentes tipos de células también, ¿sí? Hasta que finalmente vamos a tener, por ejemplo, un organismo completo, ¿sí? ¿Cómo se ha ido dando todo esto? También a través de la mitosis, ¿sí? Mitosis, ¿ya? Obviamente, además de la división, hay otro proceso sumamente importante que es la diferenciación celular. ¿Sí? Ahora sí, es absoluta, ¿no es cierto? Lo máximo de la diferenciación, que cada célula vaya diferenciándose en forma y función, ¿ya? Diferentes en forma y función. ¿Sí? Es decir, en este organismo pues habrá diferentes tipos de células, diferentes tipos de tejidos, que forman órganos, sistemas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero lo interesante es que en el fondo, ¿sí? Todas estas células que conforman al individuo son genéticamente idénticas. Eso no se olvide, ¿ya? Son genéticamente idénticas. La mejor prueba de ello, ¿no es cierto?, es la famosa exploración, ¿ya? Donde, claro, en decirlos suena fácil, ¿no? Hacerlo es otra historia, aunque ya, digamos, las técnicas, los procesos están muy bien manejados y ya, digamos, tienen mucho más éxito que antes, ¿no? Recuerden que la famosa oveja Dolly, que creo que ya cuántos años habrán pasado eso, de repente hasta 2 décadas, no recuerdo en detalle, pero fue el éxito después de muchos, pero muchos fracasos, ¿sí? Donde la clonación consiste en sacar una célula de este individuo, ¿no es cierto?, cualquiera en teoría, ¿ya? Pero en la práctica lo hacen mejor de células epiteliales, ¿sí? Epiteliales. ¿Por qué? Las células epiteliales, si se acuerdan o han debido ya llevar, no sé, son un tanto cúbicas, ¿no es cierto? No cubos perfectos, pero son un tanto cúbicas, ¿ya?
son menos diferenciadas. Es decir, se acercan más a esto, digamos, ¿no? ¿Sí? Incluso a la forma inicial, ¿ya? Entonces no hay mucha, entre comillas, mucha diferenciación, ¿sí? En cambio, por ejemplo, una célula muscular, ¿no? Una célula neuronal, ¿sí? Ya son más diferenciadas. Es decir, este proceso ha sido más profundo, si ustedes quieren. ¿Ya? Entonces, querer acercarse más a estas células es más fácil con esto que con esto, ¿no? Una prueba de esa categoría de diferenciación es también, por ejemplo, el proceso del cáncer, ¿sí? El cáncer es una desdiferenciación celular, es decir, como que si la célula ya estaba diferenciada y ahora decide retroceder, ¿no? Pero en ese proceso no solo, digamos, se vuelve otra vez la célula inicial, eso sería hasta de repente bueno, ¿no? Ya, en términos de poder después de esa célula regenerar otro tipo de células, tejidos, pero lastimosamente no es así. En ese retroceso también se va transformando, se va volviendo maligna, ¿no? Tiene serias alteraciones genéticas, fisiológicas, anatómicas, o no, anatómicas es para ser morfológicas, ¿no? De forma, ¿ya? ¿Sí? Serias, es decir, muchas veces ya cuando la célula cancerosa es de mucha data, es decir, ¿sí? Digamos, ese cáncer empezó hace mucho tiempo y esa célula maligna es tan transformada que muchas veces ya no se la puede reconocer de dónde vino, ¿sí? ¿Cuál era la célula o el tejido inicial de ese cáncer? ¿Sí? Bueno, les decía, ¿no? Una prueba de que es más fácil hacerlo de esto es que, por ejemplo, ¿para cuáles células es más fácil volverse cancerosas? Desdiferencias. ¿A estas o a estas? Obviamente estas, ¿no? Porque están un tanto más cerca, entre comillas, ¿sí? Tanto más cerca. Por eso es que los cánceres, ¿no? Una de las razones es, por eso es que son generalmente de células epiteliales, ¿ya? Dirán ustedes, pero a ver, el cáncer de mama, ¿no? Sí, pero no es después del órgano, ¿sí? El cáncer empieza en el tejido epitelial que recubre, ya sea la glándula que produce la leche, ¿no? ¿Sí? O bien el conducto por el que viaja la leche hacia el exterior, ¿ya? O el cáncer de próstata, igual, ¿no? Es un cáncer que se inicia en el tejido epitelial que recubre la próstata. Y así, ¿no? El cáncer de útero, igual, se inicia en el tejido epitelial, sobre todo el cuello del útero. A veces no es el único factor, ¿no? Tiene que ver mucho también con el proceso de la actividad celular, digamos, la exposición de esas células a la inflamación, ¿sí? Por ejemplo, tejidos que están permanentemente inflamados por algún agente, pues son más susceptibles de entrar en el proceso canceroso, ¿no? Como el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Producto de fumar, ¿ya? No solo que el cigarrillo tiene alquitrán y el alquitrán es un mutágeno, ¿no? Que altera el material genético, sino también el humo, etcétera, las otras sustancias, ¿sí? Producen una inflamación. Inicialmente, ¿sí? Y ojalá se quedase ahí nomás, produce un cambio morfológico en la célula, es decir, la célula se vuelve más resistente, si quieren, a ese proceso inflamatorio permanente, ¿no? Pero luego puede manifestarse en una transformación celular. ¿Ya? Bueno, volveremos, ¿sí? Decía la clonación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en la clonación? Se saca una célula de un individuo, ¿sí? Cualquiera en teoría, pero decíamos en la práctica es una célula epitelial, se saca la célula, ¿sí? Se extrae el núcleo de esa célula, ¿ya?
Y ese núcleo se coloca en lugar del núcleo de un óvulo. ¿Sí? Un óvulo. Entonces, saca este núcleo y se coloca el núcleo de la otra célula. Aquí lo vamos a pintar, ¿no? Tenemos una célula. ¿Sí? Entonces saca el núcleo, ¿sí? Con su material genético, núcleo, ¿no? Ahí me voy a poner núcleo. Y ese núcleo pues va a sustituir al núcleo este, ¿no? Va a salir, ¿no? Y es ventral. Obviamente ya no hay fecundación, ¿no? Si quieren es un cigoto, ¿ya? Pero con el núcleo, ¿no? Que se ha extraído de una célula ya madura, ¿ya? Ya no es el núcleo que se forma a través de la unión del núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide, ¿no? Y luego pues se reimplanta ese cigoto o se implanta ese cigoto y se espera, ¿no?, que se produzca un organismo genéticamente idéntico, ¿ya? Por si acaso este término clonación es obviamente lo hemos ido utilizando mucho más frecuentemente a partir de esto de la oveja Dolly, ¿no? Pero en realidad es un término común en las bacterias, ¿no? Las bacterias se clonan, es decir, la una es idéntica a la anterior, porque obviamente se dividen por reproducción asexual, ¿ya? ¿Sí? Todas son iguales, clones, ¿no? La clonación, por ejemplo, ya se hacía, claro, en términos un poco de estudio, de experimentación, por ejemplo, clones de anfibios, ¿no? ¿Sí? O de batracios, donde los sapitos, no sé si ustedes saben, que la hembra produce los óvulos y el sapo macho fecunda externamente esos óvulos depositando el esperma sobre ellos, ¿no? Entonces todo el desarrollo es externo, es decir, no, bueno, hay unos sapos que sí, creo que en la espalda, ¿no?, hacen toda la parte de gestación si quiere, pero bueno, en general la gestación es externa, ¿no? Ahora, ¿qué hacían estos biólogos, digamos? No eran biólogos. Ya de un embrión de sapito, ¿no?, que empezaba a producir células, las separaban, ¿no?, intencionalmente, y las dejaban seguir su camino a cada una, y obviamente cada una de esas células prosperaba en un embrión y obviamente en un organismo completo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que todas son genéticamente idénticas, esas sapitos, ranitas, donde hayan hecho el experimento, ¿sí? También se ha hecho de ese tipo de cosas, por ejemplo, en animales ya grandes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, fecundar un óvulo de una vaca fina con un toro fino, ¿no es cierto?, in vitro, ¿ya? Esperar que se prolifere esa masa celular, ¿no?, y luego intencionalmente romperla, ¿sí?, fraccionarla, ¿ya? Y esperar que cada una de esas masitas celulares prospere un poco más, ¿no?, independientemente una de la otra, y reimplantar cada una de esas masas celulares en una vaca, puede ser fina o puede ser ordinaria, ¿no? Normalmente lo hacían en vacas ordinarias para mejorar la raza rápidamente, ¿ya? Y así, ¿no? Entonces, esas vacas ordinarias, ¿sí?, que están gestando un embrión fino, entre comillas, ¿sí?, pues todas tenían terneros genéticamente idénticos. Entonces, cosas ya se han estado haciendo desde hace varios años, ¿sí? Bueno. Esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que esta célula, si bien es muy diferente que esta en forma, en función, etcétera, su material genético es idéntico, ¿ya? Idéntico. Por eso es que de cualquier célula nos tiene que dar el mismo producto, ¿sí? El mismo producto, ¿ya? Ahora bien,
Todo esto se ha dado por mitosis, ¿no es cierto? Es decir, la mitosis va a generar células genéticamente idénticas, ¿sí? Más allá de la forma de la función, ¿sí? Genéticamente idénticas. Ahora bien, ¿cuáles células hacen meiosis? Pues las células que hacen meiosis son las que están en el aparato reproductivo, ¿no es cierto? Aquí hemos pintado un hombrecito, ¿no? Un varoncito. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto? Ahí. ¿Ya? Por ejemplo, una espermatogonia, ¿sí? Bueno, vamos a pintar, no sé qué forma tendrán. Me imagino que es media cúbica, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos la espermatogonia. ¿Qué va a hacer la espermatogonia? Esta célula, al igual que todas las células de este organismo, tiene 23 cromosomas que vienen del papá, ¿no es cierto? Y tienen 23 cromosomas que vienen de la mamá. ¿Ya? Y en este proceso de meiosis, ¿sí? De meiosis, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir 4 espermatozoides, ¿listo? ¿Ya? 4. ¿Sí? ¿Ve? Gracias. 4 espermatozoides que son genéticamente idénticos porque vienen de esta célula, la misma célula. No. Eso es realmente lo maravilloso en la meiosis. ¿Ya? Estos espermatozoides son genéticamente diferentes. Obviamente son espermatozoides humanos, que si cada uno de ellos se une a un óvulo humano, van a dar un ser humano, evidentemente, pero no todos los seres humanos somos idénticos, ni siquiera con nuestros hermanos. Los únicos que son genéticamente idénticos son los gemelos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este proceso, ¿no? En algún momento, en forma natural, ¿sí? Esta masita celular se partió en dos, ¿ya? Es más, los genetistas han visto que ese es un fenómeno bastante común. Pero entonces digamos, casi todos tienen gemelos. Por lo menos el 50% de nosotros, de cada uno de nosotros, en este proceso, transitoriamente ha tenido un gemelo. ¿Sí? Pero ese gemelo no prosperó. Solo prosperó uno. O sea que en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, no se dan dos seres humanos idénticos, sino uno solo. Ahora, en la excepción, sí prosperan los dos, ¿no? Y se produce un gemelo, que es de la misma masa celular. Entonces, esos sí son idénticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vienen de un mismo espermatozoide y un mismo óvulo. Estos 4 espermatozoides viniendo de la misma célula no son genéticamente idénticos. ¿Por qué? Porque en la meiosis hay una etapa, la vamos a ver en detalle después, que es en la profase 1, ¿sí? Donde los cromosomas paternos y maternos se entrecruzan, ¿sí? Es decir, intercambian alelos, ¿ya? Es decir, intercambian esas fracciones de DNA que si bien codifican lo mismo, puede haber alternancia. ¿No? ¿Y eso qué hace? Eso hace que haya una diversidad de distribución de alelos muy grande. ¿Cuán grande? ¿Cuántos genes tenemos? 30.000. 30.000. Casi todos llegan a expresarse en algún momento. ¿Sí? No todos siempre, ¿no? 30.000. Entonces imagínense, hay 30.000 a la 30.000 posibilidades de combinación. Ese es un número estratosférico. ¿Eh? Demasiado grande para... Creo que no, ni poderlo calcular. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esa recombinación? Pedazos de cromosomas o alelos paternos se intercambian con alelos maternos. ¿Sí? Y finalmente cada uno de estos tiene un
una diferente distribución de esas posibles combinaciones de 30.000 genes. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? En resumen, que estos no son iguales. No son iguales. ¿Sí? Esa es la función de la meiosis, producir células genéticamente, o gametos, ¿no? Llamamos gametos, no llamamos célula porque no tiene 46 cromosomas, ¿no? O 23 pares, solamente tiene 23 cromosomas. Cada uno de estos tiene 23, 23, 23 y 23. ¿Ya? Pero que no son ni paterno ni materno. ¿Sí? Son una mezcolanza entre el paterno y materno de la célula que produce los espermatozoides. ¿Sí? O sea, si hacemos la secuencia de lo que sucede, estos 23 cromosomas paternos con estos 23 cromosomas maternos, ¿no es cierto? Estos paternos también, ¿de dónde han venido? Han venido de los abuelos. ¿No ve? Esos cromosomas del abuelo con la abuela se entrecruzaron cuando el abuelo, bueno, estos cromosomas también, ahí está, mejor, ¿no? Estos cromosomas también son producto de ese entrecruzamiento. ¿Ya? Aquí se vuelven a entrecruzar, ¿no es cierto? Entonces, eso explica la alta variabilidad genética que existe entre individuos, incluso de los mismos padres. ¿Sí? Nosotros podemos ser muy parecidos a nuestros hermanos, por lo menos en aspecto, ¿no? Pero no somos genéticamente idénticos. ¿Ya? Ya habíamos dicho eso en el primer capítulo, ¿no? ¿Por qué apareció este fenómeno? ¿Sí? ¿Cuál es la explicación, la razón? ¿Cuál fue la presión para que aparezca evolutivamente este fenómeno? El hecho de que nos volvimos pluricelulares. O sea, y cuando nos volvimos pluricelulares, nuestro tiempo de generación se fue alargando. Las bacterias se dividen cada 20 minutos. ¿Sí? Insectos un poco más grandes, de repente en horas. Perdón, organismos más grandes, de repente en horas, en días, meses. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, y eso va aumentando. Los seres humanos, ¿cuánto es una generación? Estimamos, no sé, por lo menos en nuestro país debe ser 22 años, más o menos, que aparece una nueva generación, obviamente entremezclada, ¿no? Pero tenemos una nueva generación, 22 años. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, imagínense si tardasen 22 años en producir y se produjeran igualitos, ¿cuál sería nuestra defensa frente a los cambios del entorno, a la presión de selección? Ninguna, no tendríamos. No habría diferentes que puedan sobrevivir a un cambio en el entorno. ¿Sí? Como son las bacterias, ¿no? ¿Por qué las bacterias sobreviven siempre? Porque de esos miles de millones que son, siempre hay alguna diferente. Y esa tiene alguna posibilidad de seguir subsistiendo, ¿no? Entonces los seres de producción sexual seríamos tan poquitos que no habría esa posibilidad. ¿Ya? Bueno, toditos igualitos, ¿no? ¿Sí? Esa es una de las razones porque hay mucha oposición a tener cultivos genéticamente idénticos, ¿no? Por ejemplo, lo que se habla de los organismos genéticamente modificados. ¿Ya? Y no solo de ellos, sino, por ejemplo, yo tengo un cultivo de maíz, todos mis maíces igualitos, ¿no? Viene una plaga y me acaba con todo, porque todos son iguales. En cambio, por ejemplo, en el monte, sin número de plantas diferentes, viene una plaga, pues ataca algunas y las otras siguen subsistiendo. ¿Sí? Entonces esa es la razón. ¿No es? ¿Ya? Bueno, entonces está claro, ¿no? Las células que se dividen por mitosis son las somáticas, las que conforman el cuerpo, soma, cuerpo. ¿Ya? Y las células que generan los gametos, no se olviden, estos son gametos. ¿Ya? Gametos. Las células que generan los gametos. Esta es la célula que genera los gametos. ¿Ya? ¿Sí?
se dividen por meiosis. ¿El gameto se divide? No, ya no se divide. ¿Sí? Ahí termina su proceso. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las células que se dividen por meiosis? Y ustedes me responden, los gametos, mal. ¿Sí? Son las células que producen los gametos. Las células sexuales, se llaman células sexuales. ¿Vamos? Bueno. Ahí quedamos.